que es la parte central, como siempre lo hemos dicho, de lo que hacemos aquí, leer el mensaje, aquello que es divinamente inspirado por Dios. Solamente con la porción que hemos leído nos damos cuenta, primero, que tenemos necesidad de orar, que tenemos necesidad de dirigirnos a Dios, y vamos a dirigirnos a Dios en primer lugar. Señor Dios, Padre Celestial, gracias te agradecemos, porque tu santa palabra, Señor, la has dejado para nosotros. Y Señor, porque quieres que nosotros podamos entender lo que vamos a realizar, entender completamente en toda la magnitud, y sabemos que el tiempo es corto, pero trataremos de entender un poco más y esperemos, Señor, que tú nos hagas comprender la razón de esto que estamos haciendo en este momento. Nosotros queremos hacer las cosas correctamente. Ese es nuestro anhelo. Señor, muéstranos la forma de hacer las cosas correctamente. Y Señor, estamos solicitándote esto en este momento porque somos limitados. Nuestro pensamiento es limitado, nuestro entendimiento también. Señor, si hay algo que corregir, permite que sigamos corrigiendo el rumbo que hemos tenido y el rumbo que vamos a tomar, comprendiendo lo que tu santa palabra dice. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender y tomar decisiones importantes en este y en todos los días que nos demos a la tarea de leer tu palabra, de orar a ti y de tratar de entender lo que tú nos estás diciendo en el mensaje que tú nos estás dando cuando nosotros leemos tu palabra. Te lo pedimos, Señor, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bien, entonces estamos en esta porción, hemos leído una porción de lo que todos conocemos. Todos conocemos esta porción. Hemos leído la primera parte, sabemos que la segunda parte es la parte, podríamos decir, central de esto. Pero ¿qué mensaje tiene para nosotros lo que vamos a leer en este instante? Porque debe haber un mensaje de parte de Dios. Y cuando yo lo estaba anotando, esto fue lo que yo pude anotar como el mensaje a mi vida, y yo quiero compartírselos a ustedes. ¿Quieres participar correctamente? ¿Quieres participar correctamente? Yo entiendo que la respuesta es una respuesta en automático, pero tenemos que meditar también en las respuestas que nosotros damos. Hemos leído del 17 al 22, pero propiamente vamos a tratar de ver, aunque sea de una manera breve, desde el 17 y hasta el 34. Nosotros tenemos que recordar nuestra vida y tenemos que ver cómo nos hemos comportado, porque nos comportamos de alguna forma. Nosotros necesitamos analizar el comportamiento que tenemos y podríamos afirmar, no nos gusta lo que vamos a afirmar, pero lo podemos llegar a afirmar. Nosotros, como creyentes en Cristo, hemos sido piedra de tropiezo para otros. ¿Por qué? Porque nos comportamos de una forma aquí y el resto del tiempo nosotros nos comportamos de una manera diferente. El domingo, el jueves y el domingo, que es cuando nosotros estamos aquí, nos comportamos a la altura de lo que decimos que somos. Pero el resto de los días, ¿realmente nos comportamos como lo que decimos que somos? ¿O estamos viviendo una vida, le decía, ayer presentaba una palabra elegante, o estamos viviendo una vida dividida, o estamos viviendo una vida, la palabra elegante era dicotomizada, dividida, partida, separada? Aquí lo que va a hablar el escritor Pablo se va a referir a asuntos relacionados propiamente con las reuniones que tenían
la Iglesia Bautista de Corinto, tal y como decía nuestro maestro, la Iglesia Bautista de Corinto, cuando se reunía para conmemorar la Cena del Señor. Y va a empezar hablando de los problemas que le habían informado, y él, recordamos, lo creo lo que está sucediendo. ¿Por qué decidió él tomar ese asunto para tratarlo? ¿Y por qué debe ser importante para nosotros tratar este asunto hoy? Porque nosotros debemos entender y practicar correctamente este recordatorio. Si yo pusiera ahí el punto final de esa frase, no pasaría nada. Pero nosotros tenemos que entender que este recordatorio es algo sublime, es algo más allá de nuestro entendimiento. Decíamos por la mañana algo importante por lo menos para un servidor. En los últimos momentos en que Jesucristo estaba a punto de morir, Él no estaba pensando en Él. Cualquiera que le guste la historia diría, estaba pensando en los discípulos. Voy a cambiarlo. Sí estaba pensando en los discípulos, pero estaba pensando en ti y en mí. Estaba pensando en nosotros. Entonces, es importante lo que nos va a decir en este momento Dios a través de su palabra. La respuesta también vuelve a ser automática, pero nosotros tenemos que entender lo que se está celebrando en este momento, lo que se está celebrando en este momento, que donde hemos leído la Escritura, podríamos decir, y no quiero sonar muy académico, pero podríamos decir, es el momento de recordar. Acuérdense de esto, tienen que hacer esto para anunciar lo que yo estuve dispuesto a hacer, lo que yo estuve dispuesto a hacer por amor a cada uno de ustedes. Entonces, uno vuelve a preguntarse, ¿de qué manera debemos ejecutar esta ordenanza? ¿De qué manera debemos ejecutar este recordatorio? ¿De qué manera debemos ejecutar este memorial? Cuando nosotros hemos leído todo el pasaje completo y lo hemos hecho tantas veces, porque tantas veces nos hemos reunido aquí, pero también tantas veces se nos ha pasado por alto los detalles, que vamos a tratar de ver algunos detalles para ver lo que nosotros alcanzamos a ver. Aquí lo que nosotros hemos visto del 17 y hasta el 34, el primero podríamos decir la perversión en que esta iglesia de creyentes en Jesucristo convirtió este recordatorio, este memorial. Lo pervirtieron completamente. Tenemos que analizar también cuál es el propósito real de este memorial. Y tenemos que prepararnos. Siempre que nosotros tengamos la fecha presente, siempre, y ya las tenemos presentes desde mucho tiempo antes, tenemos que estarnos preparando. No solamente es cuestión de apartar 1 hora o 2 horas o 3 horas. Es cuestión de prepararnos a tener una relación especial con Dios, una relación especial con lo que Él hizo, con lo que es realmente su nombre. Primera de Corintios 11, desde el 17 y hasta el 22, ya lo leímos. No vamos a volverlo a leer, pero sí vamos a detallar algunas cosas. Dice el versículo 17, espero no estar equivocado, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. No os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Qué está diciendo Dios? Vamos a ubicarnos, sí, lo está escribiendo Pablo, pero Dios es el que nos está diciendo, nos está haciendo una amonestación. ¿Para qué nos congregamos? ¿Cuál es la razón por la que nosotros estamos aquí? Inicia
eso que nosotros dijimos, ese evento sublime, inicia con una amonestación, con una reprensión. ¿Y por qué les reprende? Porque estos no se juntan con aquellos y aquellos están separados de los otros, porque nosotros hemos decidido, y lo aplico a nosotros, aquella iglesia ya está aplicado, ya está visto, ya está asentado, aquello ya lo sabemos, pero nosotros también tenemos que ubicarnos en nuestra iglesia. Estamos con divisiones, estamos con disensiones entre nosotros. Nosotros tenemos que recordar lo que dice en el capítulo 1, versículo 10. Hay un ruego de parte de Dios, utilizando al escritor. Hay un ruego, dice, os ruego, no se los voy a leer completo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Que sean uno, que dejen de estar como perros y gatos. Y continúa adelante, porque he sido informado acerca de ustedes, acerca de vosotros, que hay entre ustedes, que hay entre vosotros contiendas. Es como si Dios nos estuviera diciendo, se han apartado mucho del modelo. Hay un modelo allá en el libro de los Hechos. Y recordamos el capítulo 2, y recordamos cómo eran esas reuniones, cómo había amor entre ellos, cómo existía unión de forma tal que estaban dispuestos a pensar primero en los otros y después en ellos mismos. Esto los lleva a lo siguiente, versículo 18. Cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Nosotros vemos que la reprensión es porque existe una afectación a la unidad que debe existir como iglesia. Y nosotros decimos, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Es importante estar unidos? ¿No es importante estar unidos? ¿Por qué Dios nos recalca tanto esto? Porque una de las cosas más terribles que existe en la iglesia es la división. ¿Qué muestra la división en la iglesia? Muestra una cosa: hay enfermedad espiritual. Hay una tremenda enfermedad espiritual. Nosotros nos damos cuenta de esto y nosotros, como nos gusta continuar leyendo, tratamos de ver que no somos nosotros, no es el que está parado al frente el que lo está mencionando, sino es Dios mismo el que lo menciona. Y dice por ahí, el 19, es preciso que entre vosotros haya disensiones. Es preciso que entre vosotros haya disensiones. ¿Para qué? Nos preguntamos nosotros. Y como a Dios no le gusta que nos quedemos con dudas, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Entonces nos está diciendo Dios a nosotros que las divisiones no se pueden evitar por completo, al 100% no. Tenemos afinidades por personas, pero una cosa es tener afinidades y otra cosa es formar rencillas, y tenemos que estar atentos. Y esto tiene un propósito, inclusive para los planes de Dios, es mostrarnos quiénes están buscando el avanzar en la obra y quiénes están buscando entorpecer la obra. Esto parece ser una paradoja. No parece, es una paradoja. Es necesario porque tiene un propósito divino. Nosotros podemos caer en una desobediencia total, completamente carnales, completamente mundanales.
y no hacer caso de lo que Dios dice. Porque a veces tenemos en nuestra naturaleza esto. Lo que va a suceder es va a haber divisiones, va a haber disensiones, va a haber rencillas, va a haber contiendas. Pero aquí, al exponerse todo esto, al pesar de lo tremendamente malo que es esto prueba el valor de los santos que son fieles, de los santos que son fieles. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Las disensiones son perjudiciales. Y contestamos todos absolutamente sí, son perjudiciales. Le podríamos agregar, no solamente son perjudiciales, son destructivas. Son capaces de destruir una iglesia, son capaces de destruir lo que nosotros en nuestro vocabulario llamamos el cuerpo de Cristo. De eso son capaces. Lo hemos visto en alguna ocasión, en algún tiempo, en algún otro lugar. Aquí no, pero lo hemos oído que ha sucedido. Allá en San Roque. Vamos a Tito 3:10 para que me ayuden. Y le pido al joven que está aquí adelante con los lentes que lea fuerte, con voz de trueno, se pone de pie. 3:10, Tito. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestaciones, deséchalo. Al hombre que cause divisiones nos leyó el joven, pues lo vamos a amonestar y lo vamos a instar y lo vamos a buscar y a buscar y a buscar y a buscar. Y la parte que no nos gusta, porque decimos, no es posible que nos estén diciendo esto. Al final, deséchalo. No es mi pensamiento, no es el pensamiento del hermano, no es el pensamiento del hermano. Es Dios el que está diciendo eso. Entonces nosotros entendemos, aquí nos hemos dado cuenta, hay una advertencia desde el principio, después vino la afectación de la iglesia y luego nosotros entendemos que a partir de ahí, en el versículo 20, nos vamos a dar cuenta de lo que empieza a suceder. Lo que empieza a suceder con ese versículo 20 lo podríamos nominar como la aniquilación. El versículo 20, no todo el 20, pero una parte de él dice, esto no es comer la cena del Señor. Lo que ustedes están haciendo, nos está diciendo Dios a nosotros, no es comer la cena del Señor. ¿Por qué le dejó escrito esto a una iglesia? ¿Por qué decirle esto a una iglesia donde todos somos creyentes, donde todos tenemos el Espíritu Santo de Dios, donde todos creemos en el sacrificio de Jesucristo, donde todos tenemos por Padre al mismo? ¿Por qué le dijo esto a una iglesia? Y el punto céntrico era esto que vamos a hacer en un instante más. Recordar la que denominamos la cena del Señor. ¿Por qué? Porque se estaba mal interpretando y mal practicando lo que es la cena del Señor. Entonces nosotros tenemos que volver al ejemplo de la iglesia de Hechos de los Apóstoles. La comida fraternal, la participación fraternal tiene que restaurarse. En algunos lugares ha desaparecido por completo, desgraciadamente. Nosotros debemos tratar de entender, dijimos desde el principio, entender y practicar correctamente. Entonces, lo que hizo esta iglesia se volvió una burla.
nos queda a nosotros el pensamiento que no suceda eso entre nosotros, que nosotros estemos siempre dispuestos a hacer las cosas correctamente. Nosotros decimos, pero a nosotros no nos pasa eso. Y yo podría contestar, digo porque me lo pregunté yo ayer, litúrgicamente, perdón por la palabra dominguera, litúrgicamente nosotros estamos perfectos. Analizamos palabras en griego, revisamos libros de hermenéutica y está correctamente en nuestra práctica. En lo litúrgico estamos con una calificación 100, porque no podemos llegar más allá. Pero en las otras áreas, las áreas que no se ven, ¿estamos haciéndolo correctamente? Porque hay áreas que no se ven. Ahorita mencionamos, esto que acabamos de terminar es la perversión. Ellos llegaron a pervertirla. Una iglesia de santos, vamos a decir, santos y fieles, no lo sabemos, no los conocimos. Pero hemos examinado esto y nos ha dado temor de que a una iglesia se les presentaran todas estas situaciones. Ahora tenemos que ver, bueno, ya entendimos cómo cayó esa iglesia y cómo acabó totalmente mal en ese aspecto tan particular que requirió que Dios les hiciera una corrección. Nosotros también tenemos que saber, bueno, ¿y cuál es el propósito de esto? Ocupar un horario, ocupar un calendario, ese es el propósito que tiene todo esto, 23 a 26. 23 a 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Lo leímos por reportar un capítulo, pero no pensamos. Qué porción tan hermosa de la Escritura. Cada uno puede decir su porción favorita. Algunos dirán Juan 3:16, otros dirán Romanos 5:8, otros dirán Tito 3:5, y vamos a decir diferentes citas, y son porciones hermosas. Pero nosotros nos vamos a dar cuenta, si nosotros revisamos esto, que la repetimos tanto, nunca la hemos considerado como una de las porciones más hermosas de la Escritura. Vamos a tratar de ver un poquito esto, uno de los pasajes más bellos. En medio de una fuerte reprimenda, en medio de una reprensión, en medio de una adversión por el comportamiento que esta iglesia presentaba, un comportamiento carnal, mundano, egoísta e insensible, Dios le deja claro, utilizando a Pablo, esto es lo que dice Dios. Esto es lo que está escrito para nosotros hoy. Nosotros tenemos que entender a través del versículo 23 nuestra obligación. Es domingo, ¿verdad? Nuestra obligación es radiar. Es domingo. Funcionar como un radio. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado.
Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Nosotros recibimos algo del Señor para enseñarlo a otros, no para quedarnos con eso. Nosotros tenemos que radiar, nosotros tenemos que irradiar el mensaje de Dios. Lo que va a decir, ellos ya lo sabían porque Él ya se los dice por ahí. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Es decir, no es nada nuevo lo que les iba a decir. Es una cosa que ya ellos sabían. ¿Por qué tenía que volvérselos a decir? ¿Por qué? Porque les sucedía exactamente lo que es posible que me pase a mí y es posible que te pase a ti. Fallamos. Somos seres humanos. Tenemos una naturaleza caída. Es posible que nosotros hagamos esto. Dicen esos que son estudiosos que la primera epístola a los Corintios fue escrita antes que los evangelios. ¿Qué significa eso? Eso significa que esta es la primera descripción de la cena del Señor escrita. Eso son lo que dicen algunos escritores y no de los liberales, porque también hay escritores liberales, de los conservadores, de los de la senda antigua, de los de sana doctrina. Dicen, esta es la primera. ¿De quién la recibió este hombre? Lo que recibí, porque yo recibí del Señor. Él recibió esta enseñanza no de los apóstoles, no de Mateo, no de Juan, no de Lucas, lo quiero saltar, no de los apóstoles, no de los evangelistas, la recibió directamente del Señor. Si la recibió directamente del Señor, lo que está transmitiendo es importante. Esta es podríamos decir, tenemos muchas celebraciones, pero esta es la más bella. Recordar lo que Jesucristo hizo por mí y por ti, y que lo hizo por amor a nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer, primero es radiar, es decir, funcionar como radio, irradiar la verdad que se nos ha enseñado a nosotros. Y a partir de ahí tenemos que hacer representar eso. Y esto es lo que vamos a hacer aquí, representar. Pero no pensemos en pan y no pensemos en jugo. Pensemos en el cuerpo de Cristo y pensemos en la sangre de Cristo. Pensemos en el sacrificio por mí y por ti. ¡Qué increíble! Nosotros tenemos que meternos, aquí veo con el joven, que representa en la mente de ese tiempo, en la mente del judío de ese tiempo. ¿Qué representa el cuerpo? No representa simple y sencillamente lo físico. El cuerpo representa toda la vida, toda la enseñanza, toda la obra, todo el ministerio de una persona, lo que él era y lo que él hizo. Eso es, ese panecito es todo eso. Ese es todo eso. Lo representa. Entonces, cuando nosotros estemos con el pan en nuestra boca, tenemos que pensar, Jesucristo, ¿qué hizo? Se despojó primero. Y ya nada más con eso, uno dice, con eso tengo. Se despojó de su posición, tomó forma de humano, nació, creció, vivió, se desarrolló, nos enseñó y se sacrificó por ti y por mí. 24. Por eso comenzamos hablando del cuerpo, para que no sintamos que solamente es la parte física. Para la mente judía era todo.
Así como cuando se metieron a estudiar en un instituto bíblico, en un colegio bíblico, en un seminario bíblico, en una escuela de enseñanza teológica, y que les dijeron, el logos es esto, no es el verbo. En la mente del griego no es, de los griegos de ese tiempo, no es el verbo. Nosotros lo hemos minimizado a verbo. Y decimos verbo, el que ejecuta una acción. Así pensamos nosotros. Minimizamos lo que es Jesucristo. Nuestro Dios, cuando nosotros vemos esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Pensamos en Jesucristo, en su posición, en su divinidad y en su amor, su bondad y su misericordia, que por nosotros tomó forma humana. ¿Para beneficio de Él? No, para beneficio nuestro, para bendición de nuestras vidas, para que nosotros pudiésemos estar aquí y escuchar lo que Él hizo. Ya lo escuchamos, pero Él nos pide que sigamos adelante. 25. Tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. En memoria de mí. Hasta está escrito, pero en memoria de mí. Nos hemos acostumbrado a que está escrito y que ni siquiera lo vemos, porque está cubierto. Pero ahí creo que dice en memoria de mí. En memoria de mí. En memoria de mí, ¿qué es? En memoria de mí es recordar. Y nosotros tenemos que ubicar ese recordar. Lo que vamos a hacer es recordar, sacar de el almacén de nuestra memoria un evento del pasado, mucho más que eso. Nosotros tenemos que ubicarnos. El antiguo pacto se ratificaba una y otra y otra y otra vez cuando se traían ante los sacerdotes aquellos ofrecimientos. Pero el nuevo pacto es completamente diferente. ¿Cómo es el nuevo pacto? El nuevo pacto es una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. El rescate para nuestra salvación logró para nosotros pasar de la etapa de pecado a salvación, de muerte a vida, de hijos del enemigo a hijos de Dios. ¿Es un cambio? Recordar es rebuscar en nuestra mente, recuperar, pero recuperar realmente la realidad y el significado de lo que pasó en aquella noche, recuperar la realidad y el significado. Y nosotros tenemos que buscar, no solamente es leer palabra tras palabra y tras palabra tras palabra, sino buscar qué estaba sucediendo, qué diferencia hay entre antes y después. ¿Qué diferencia hay en sin a con? Y nosotros vamos a entender a partir de lo que Dios dice, que cuando nosotros participamos en esto, no estamos ofreciendo un sacrificio nuevo. No es necesario un sacrificio nuevo. Jesucristo es suficiente. Nos queda otro. 26, todavía le nos falta. Todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Qué nos toca a nosotros? Nosotros nos decimos creyentes, nos decimos hijos de Dios, nos decimos discípulos.
Aquí Dios le está diciendo a esta iglesia y a nosotros también, de una vez, ya de pasada, anunciar. Tenemos que anunciar, tenemos que decir, tenemos que compartir, tenemos que radiar, tenemos que hacer que Cristo sea conocido, que Cristo sea conocido por todos los sitios donde nosotros andemos. Tenemos que funcionar realmente como luz, como antena, como radio, como transmisor. Así es como tenemos que funcionar. ¿Por qué nos dice esto Dios a nosotros? ¿Por qué le dijo esto a esta iglesia? A esta iglesia es más fácil decirlo cuando es otra iglesia, porque no lo estaban haciendo. Pero dicen cuando entramos a una escuela donde nos enseñan esto, que la Biblia es de aplicación universal. Es decir, aplica para mí. Es decir, aplica para Canaán. A ellos les dijo, no lo están haciendo. Y a nosotros nos dice, háganlo. Háganlo. Había una perversión en la cena. Había un propósito y lo sigue habiendo. Y vamos a ver la preparación para celebrarla. Yo sé que nos hemos preparado, pero vamos a ver cómo Dios quiere que nosotros estemos preparados totalmente. Dice del 27 al 34, no voy a leerlo de inicio, ahorita vamos a ver parte por parte. ¿Qué nos parece del 27 al 34? Cuando nosotros leemos completo del 27 al 34, completo, sin omitir nada, nos parece una advertencia, nos parece un anuncio, nos parece un cuidado. Tenemos que, dice el 27, tenemos que evaluar. El 27 dice, cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y entendemos y lo hemos enseñado, nosotros nos evaluamos, pero no estamos evaluando nuestra persona, porque ¿quién es digno de entre nosotros? Hace un instante preguntaba, ¿quién hace la voluntad de Dios? ¿Quién es digno aquí? Y nos damos cuenta, pues. Pero sí tenemos que evaluarnos. Cuando nosotros nos ponemos a revisar ese indignamente, dicen los que sí saben sobre el idioma en que fue escrito el original que indignamente se refiere a hacerlo de manera no apropiada. Significa al revés, significa, no sé. Continuamos el 29. El que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Juicio come y bebe para sí. En español eso es terrible para nosotros. En español me fue muy pesada esta última parte porque dije yo, no entiendo, ¿qué me quieres decir, Dios? ¿Qué quieres decir a mi vida? Yo soy, si me estás analizando, porque yo me estoy analizando, yo soy indigno, yo no soy una persona digna. Y luego se sigue este versículo, el 29, y pienso, a veces las palabras lo atrapan a uno. Me atrapó la palabra juicio. Juicio come y bebe para sí. Y tuve que revisar porque me era tan pesada la palabra juicio. Juicio. Juicio para mí. Ay, es terrible eso que estoy pensando. La palabra propiamente nos quiere decir reconocer. Necesitamos reconocer, juzgar,
evaluar, discernir, considerar. Y nosotros entendiéndola ya con todo lo que hemos leído del 28, del 29, nos dice, Dios nos dice, aquí tienes una oportunidad. La oportunidad que tienes es corregir. ¿Estás dispuesto a corregir? Dice, volvemos a leer el mismo, pero solamente la primera parte. El 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Hagamos un examen. Nadie va a venir a juzgarnos, porque Dios dio su vida para pagar por mis pecados, por los pasados, por los presentes y por los futuros. Pero sí nos da una oportunidad. Y aquí tenemos una oportunidad, si nosotros comprendemos lo que está sucediendo, no en este momento, sino a través ya de años, que nosotros tenemos que presentarnos con total sinceridad, entregando nuestro corazón para que Dios lo observe, para que Dios vea y para que Dios diga, quita eso de tu corazón, desecha eso de tu corazón, deséchalo porque no es útil. Tienes una grandiosa oportunidad. Corrige lo que está mal. Y avanzamos y decimos, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Será cierto eso? Si lo asocio con lo que compartía Dios en la mañana a través de la lectura, pues no, Dios no miente. Estoy enfermo, estoy debilitado, me tengo que hacer esa pregunta. Y por obligación te la tengo que hacer a ti. ¿Estás enfermo? ¿Estás debilitado? ¿Estás dormido en tus laureles? ¿Estás creyendo que estás bien? ¿Cómo estás? Dios no nos va a condenar. Dios mandó a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Pero sí nos pide, corrige lo que has hecho mal. 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. No seríamos juzgados. Él es fiel y justo, lo recordamos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios quiere que nosotros confesemos eso en lo que estoy y estás fallando. No es como en la mañana nos enseñaban, no es un condicional. Todos estamos metidos en esto. Todos hemos fallado. Unos más y otros menos. Y no estoy hablando, como les dije, de la cuestión litúrgica, de cómo celebramos la cena del Señor, sino con qué corazón vengo aquí. Y termina casi hablando de pongamos nuestras actitudes en orden, pongamos nuestra vida en orden, desechemos prejuicios, egoísmo e indiferencia hacia lo que vamos a hacer ahorita. Ni prejuicios, ni egoísmo, ni indiferencia. Él se sacrificó por mí y se sacrificó por ti. ¿Qué voy a hacer? ¿Continuaré con mi perversión de la cena? A pesar de que Dios me explicó el propósito y la preparación.
Aquí, cada uno de los que vamos a participar, cada uno de los miembros de la iglesia que van a participar, todos vamos a tomar un fragmento, todos los miembros de la iglesia que vamos a participar, vamos a tomar un fragmento de pan, un vasito de jugo de uva, pero surge un pensamiento. ¿Cuántos lo hacemos de manera agradable a Dios? ¿Lo estamos haciendo de forma agradable a sus ojos? ¿Estamos rebuscando correctamente en nuestro interior para entender lo que Él hizo por mí y por ti? Recibamos esta ordenanza correctamente. Meditemos en nuestro corazón y hagámoslo en esta ocasión y las siguientes, no como una fecha, no como un horario, sino como un verdadero privilegio participar recordando en esto que Él hizo. Vamos a orar y después le pido que continuemos. Señor Dios, gracias. Gracias te doy porque me has permitido entender lo que yo hacía mal. Y también nos has permitido a algunos de los que estamos aquí entender lo que hacíamos mal. Entender que no estábamos apreciando nuestra actitud hacia tus ordenanzas. Te agradecemos porque nos permites corregir. Nos permites corregir la forma en la que hemos actuado en el pasado. Porque me permites a mí corregir la forma en la que he actuado. Y también a mis hermanos les permites corregir la forma en la que hemos actuado. Nos has podido explicar al leer tu palabra que esto tiene un propósito claro y definido. Y queremos solicitarte, Señor, que lo podamos ejecutar de forma correcta. Que ese propósito se cumpla entre nosotros. Nosotros queremos hacer las cosas bien. Nosotros, durante este tiempo, hemos presentado y preparado nuestro corazón para este momento. Señor, gracias porque nos permites participar en esta ordenanza. Pero también te queremos pedir que siempre nos permitas participar en todos los eventos de la iglesia con un corazón completamente agradable a ti. No agradable a quien está junto a mí, no agradable a quien está detrás de mí, ni a quien está delante de mí, sino agradable a ti, Señor Dios. Porque nosotros tenemos que entender que nuestro propósito de vida debe ser entenderte y agradarte a ti, Señor. Danos la oportunidad de hacer esto y, Señor, ayúdanos a corregir el rumbo, a volver a la enseñanza literal, escritural y correcta de tu palabra. Que tratemos de ir corrigiendo. En el pasado se nos dieron muchas enseñanzas, que retengamos las correctas
Y si hay alguna que debamos corregir, que podamos hacerlo, analizando todos lo que tu santa palabra dice. Gracias, Señor, por lo que nos has enseñado. Y perdón porque, aunque lo hemos leído cientos de veces, no le había prestado atención yo y algunos de mis hermanos tampoco. Danos esa oportunidad, Señor. Hoy tenemos esta oportunidad y yo te quiero preguntar, ¿estás aquí? ¿Pero estás seguro completamente de que si hoy murieras, irías a la presencia del Señor? ¿Estás totalmente seguro de ello? Entre nosotros y Dios hay una barrera, y esa barrera es el pecado, y hay consecuencias por nuestro pecado. Jesucristo quiere que nosotros confiemos en Él, pero antes de confiar en Él, tenemos que reconocer nuestro pecado y arrepentirnos de él. Yo no sé si alguna vez, yo sé que tienes aquí 3 semanas, 3 meses, 3 años o 30 años, pero la pregunta no es cuánto tiempo tienes aquí, sino la pregunta es, ¿tienes a Cristo en tu corazón? Mantengamos nuestros ojos cerrados. Y te quiero preguntar a ti que estás oyendo estos cuestionamientos. ¿Habías oído un mensaje así? La necesidad de reconocer tu pecado, de arrepentirte de él y de confiar en Jesucristo. Si no lo habías escuchado y si no sabes a dónde irá tu alma, y si deseas saberlo, en este momento yo te pido que levantes tu mano y expreses abiertamente, deseo saber sobre ese mensaje. Gracias porque todos habíamos recibido ese mensaje. Y ahora, ¿qué tenemos que corregir? ¿Qué tenemos que hacer diferente? ¿Qué tenemos que hacer? Primero, en relación con lo que vamos a hacer inmediatamente. Y después, en relación con nuestra vida cristiana. ¿Estamos preparados y dispuestos a hacer los cambios necesarios para que nuestra vida te agrade a ti? ¿Estamos dispuestos a ello? Yo estoy seguro, por lo que he visto en este momento, que hay más de 7, más de 8 que están dispuestos a hacerlo. En algunas ocasiones solicito que levantes tu mano. En este momento no lo voy a solicitar, pero te voy a solicitar, ora a Dios, reúnete con Él, encuéntrate con Jesucristo, reconoce lo importante que es la vida cristiana y Él transformará tu vida. Y será evidente a todos los que estamos aquí que ha habido un cambio en tu vida y en la mía, porque necesitamos cambiar lo que hemos hecho en el pasado, componer las cosas que estaban mal. Te solicitamos, Señor, que nos corrijas y que esto sea
evidente, no para los demás, pero sí también porque los demás necesitan ánimo. Lo hacemos, Señor, para agradarte a ti. Y Señor, esto te lo pedimos de manera muy especial por el sacrificio que realizó Jesucristo en la cruz del Calvario por amor de nosotros. Por Él te lo solicitamos. Amén.